Buenas tardes, vamos a entrevistar a Carlos Cuadros, de profesión sociólogo. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Te quiero hacer algunas preguntas respecto al tema del racismo, ¿no? ¿Por qué se dice que acá en el Perú hay racismo? Bueno, para empezar hay que entender un poquito el contexto mayor cuando hablamos de racismo, ¿no? Hay que hablar primero de discriminación. El racismo es una forma de discriminación, ¿no? Como lo hay también, pues, discriminación por género, en este caso por raza, por edad, por etnia. Entonces, el racismo es una forma de discriminación. Contextualizo porque cuando hablamos de discriminación más amplio, estamos siempre hablando de varias variables que se cruzan. El contexto de ahora en el peruano, no solamente cuando hablamos de racismo, que es una forma de discriminación, se da solamente con racismo, sino también hay otras variables que se toman en cuenta, que es procedencia, edad, el tema de género es muy importante. Entonces, un poco contextualizando, el racismo es una forma de discriminación. Ahora, ¿qué es el racismo? En realidad, el concepto de raza es un concepto que se ha construido socialmente. O sea, genéticamente las razas no existen. O sea, el concepto de raza es una concepción que se ha construido socialmente, ¿no? Digamos que el racismo es lo que ha construido finalmente la concepción de raza, ¿no? Y en el Perú, digamos que todo el tema de racismo viene por herencia colonial, ¿no? Es una esencia, se dice, ¿no? Exacto, sí. Hablamos de esencia porque hablamos de una concepción que ya viene de los españoles. Ya en la época de la conquista, ya los españoles venían con una concepción de raza muy fuerte. Dentro de su contexto español, ellos ya manejaban el tema de raza ideológicamente, digamos con sus particularidades, pero ellos tenían la concepción del hombre blanco como un hombre superior, ¿no? Dentro de la concepción del cristianismo, ¿no? Y eso lo traen acá. Y aquí, ¿cómo se inicia el racismo en el Perú? Cuando llegan los españoles, llegan con esa concepción de raza. Con lo que acabas de mencionar, con la concepción y directamente con la raza. Sí, entonces con eso es que se genera, cuando vienen los españoles se inicia todo un proceso de colonialismo, ¿no? Entonces la estructura colonial es jerarquizada, en el caso peruano, por un tema de razas. Entonces ahí están los españoles, están los indios, están los mestizos, entonces se genera también una jerarquización racial dentro de la colonia española, ¿no? ¿Y de qué manera el racismo se expresa como una ideología? Como Jesús te explicaba, en España el tema de esta concepción del ser superior frente a otras, vamos a decirle razas, pero en realidad, como te decía, el concepto de raza es una construcción social, ¿no? Que se da a partir de la diferenciación, digamos, puede ser étnica, puede ser por color de piel, pero en este caso en España era por una concepción del blanco era el ser superior. Entonces, finalmente, la ideología del racismo es la determinación de la creencia de un ser superior frente a otros, ¿no? Y es la justificación para poder jerarquizar dentro de una sociedad, ¿no? Y se podría decir, ¿cuál es la diferencia entre el racismo en el Perú y el existente en otros países? En realidad hay diferencias más de formas, no de fondo. O sea, en el fondo finalmente es lo mismo, no es la jerarquización. Ya, por ejemplo, cuando estamos hablando de racismo en Estados Unidos, es igual, hay la concepción dentro del imaginario, tanto consciente o inconsciente, de que el blanco es superior frente a los migrantes, por ejemplo, ¿no? O a los afrodescendientes. Entonces, en el Perú lo que sucede es también, pues, como parte de la herencia colonial, es que hay todo un tema de diferenciación frente al indio, en este caso, o en este caso, digamos, en el contexto actual, frente al indígena de la selva o de la sierra, ¿no? ¿Cómo ves el problema del racismo en el Perú? El problema es estructural. Una, porque el racismo de alguna u otra manera ya configura relaciones de desigualdad, relaciones donde de alguna manera enfatiza aún mucho más la pobreza en el país. En realidad es una relación de ida y vuelta, ¿no? La pobreza, digamos, implica hay una relación de causa-efecto con el tema del racismo, pero también a la inversa, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, hay un problema bien, digamos, complicado con el tema de la concepción de la ciudadanía. Con el tema del racismo y los temas estructurales que ya existen en el país, no podemos hablar de una ciudadanía plena. Entonces hablamos de ciudadanías desiguales, ¿no? Una ciudadanía de primera categoría, segunda y tercera. Y eso de alguna manera está ligado con otras variables. Está ligado con la variable de pobreza, como yo mencionaba, ligado con la variable de género, lugar de procedencia. Y es un problema que venimos arrastrando hace
hace muchos años, Muchos años. y que en realidad pareciera que no sé, que ahora el tema del racismo es mucho menor, pero lo que simplemente ha pasado es que el racismo digamos, es una cuestión más o menos imaginariamente aceptada de manera inconsciente, y por eso que no lo vemos visualmente. Pero finalmente, si tú analizas bien, el racismo se da todavía de forma, digamos, estructural dentro del imaginario inconsciente, ¿no? Y bueno, ya para poder culminar, ¿qué medidas se pueden tomar respecto al racismo y cuáles serían tus recomendaciones para todas las personas que nos están viendo? Ya hay normativa, digamos, dentro del Estado peruano con respecto al racismo, ¿no? En la Constitución lo vemos, está en el Código Civil, cada vez más hay municipalidades que sacan ordenanzas en contra del racismo y de alguna manera sancionando el tema del racismo. El Ministerio de Cultura está trabajando fuerte en eso. De hecho, hay instituciones donde tú puedes hacer tu denuncia, está la Defensoría del Pueblo, está Indecopi, etc. El problema es que el racismo no se denuncia. Entonces, las veces que vemos que el racismo se denuncia es por una cuestión mediática, ¿no? Pero, digamos, si tú ves los promedios de casos de denuncias por racismo es muy bajo. Y finalmente, cuando se denuncia, también vemos pocos casos que finalmente pues, son sancionados en serio. El problema es que también hay un problema de que no hay denuncias porque, uno, por vergüenza, Por tiempo. por tiempo, pero principalmente es por un tema de vergüenza, y lo segundo que es más importante es porque ya está socialmente aceptado. O sea, digamos, si yo sufro una situación de racismo, quisiera entrar a una discoteca, ¿no? Que es lo que más ocurre mediáticamente lo hemos visto, ¿no? Pero digamos, te inventan una excusa y no te dejan entrar por un tema de una reserva de derechos. Finalmente, en la mayoría de casos la gente no denuncia porque ya ha aceptado eso. Somos una sociedad donde ya hemos aceptado socialmente el tema del racismo, ¿no? De manera inconsciente o consciente. Bien, Carlos. Bueno, eso es todo. Estuvimos con Carlos Cuadros. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Igual, gracias. Hasta luego.